Le damos la bienvenida a nuestro programa Verdad que Transforma, un programa donde estamos conversando acerca de lo que es la iglesia. En el programa anterior estuvimos hablando, definiendo la identidad de la iglesia según la verdad de la palabra de Dios. En este programa vamos a estar hablando acerca de la membresía. Así que le doy la bienvenida nuevamente a los pastores que van a estar con nosotros, Andy, Adrián y Ángel. Son bienvenidos a este segundo programa acerca de la iglesia. Y vamos a comenzar con la primera pregunta. La primera pregunta que quiero que respondamos en esta oportunidad: ¿es bíblica la membresía? Podemos decir que la membresía tiene un fundamento en la palabra de Dios. ¿Y por qué? Si es bíblica la membresía, quiero que conversemos acerca de por qué es bíblica la membresía. No, Lenier, yo creo que la membresía es totalmente bíblica. Lo que pasa es que ese término como tal no lo encontramos en la Biblia. La Biblia no habla de membresía como palabra, pero la membresía como compromiso, como ser parte activa de la iglesia, sí está. Nosotros, al adentrarnos en la palabra de Dios, podemos ver que desde el inicio de la iglesia, en Hechos, Pedro predica un sermón. Las personas fueron compungidas de corazón. 3.000 personas recibieron la palabra. 3.000 personas aproximadamente fueron bautizadas y se añadieron a la iglesia. Así dice el texto, se añadieron a la iglesia. Ahora, ¿cuál era la iglesia que existía hasta ese momento? Los 120 que estaban reunidos en el aposento. Ya esos ya eran el núcleo de lo que era la iglesia. Y esos 3.000 que creyeron se unieron. Y vemos ahí claramente que se veía que se sabía quiénes estaban dentro de la iglesia. Entonces, después el texto en el versículo 42 del capítulo 2 de Hechos nos muestra que estos 120 y estos 3.000 se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión uno con otro, al partimiento del pan y a las oraciones. Y estaban juntos, tenían todas las cosas en común. Vemos que se sabía quiénes eran parte de la iglesia, quiénes formaban parte. Y se podía ver que formaban parte por lo que hacían. Primero que todo recibieron la palabra. Segundo, se bautizaron. Tercero, se añadieron a la iglesia. Y después estaban dedicados a aprender de la palabra de Dios, a aprender de la instrucción de los apóstoles, a tener comunión, a estar unidos en común unión en cuanto a la verdad, pero también en cuanto a compartir lo material, en cuanto a compartir lo espiritual, en cuanto a compartir las relaciones. Vemos que comían juntos y parte de comer juntos y partir el pan era la cena del Señor. Pero además de eso, ellos también compartían y se dedicaban constantemente a la oración. Era visible quiénes eran parte y por lo que hacían. Eso lo podemos ver, ¿bien? Dice en Hechos 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
vemos algunas características que muestran lo que es la membresía, a lo que nos estamos refiriendo. La pregunta viene también porque hay personas y hay hermanos que creen que la membresía, como tú decías al principio, no viene la palabra membresía en la Biblia, pues entonces no es bíblica. O tampoco la Biblia quizás haga referencia a tener un listado, porque muchas veces los hermanos piensan en la membresía como tener un listado y nada más están pensando en la membresía de esta manera. Es decir, es un listado y a eso nada más que se ciñe el concepto de membresía. Y por eso es la pregunta, porque quiero que hablemos todo esto que estabas hablando ahorita, ¿por qué estamos diciendo que la membresía es algo bíblico? Tú estabas hablando de que la misma práctica de la iglesia desde su comienzo está mostrando que hay un grupo reunido en la iglesia, todos estos que creyeron, después estaban viviendo, practicando la cena, estaban teniendo comunión los unos con los otros, estaban teniendo esta vida práctica en cuanto a lo que es la misma vida de la iglesia, ¿no? Entonces, estamos buscando fundamental, que es la membresía según la palabra de Dios. Aunque no venga la palabra, aunque no diga la palabra membresía, o aunque no hable directamente la Biblia de tener un listado de personas, ¿por qué nosotros decimos? ¿Por qué? Porque yo sé que ustedes, me incluyo yo también, hemos asumido que la membresía es algo bíblico, pero queremos explicar por qué. Tú has hablado ya parte de, no sé si algún otro, Adrián o Andy, quisiera añadir algo más a por qué estamos diciendo, por qué estamos defendiendo que la membresía es algo bíblico. Y les viene a la mente algún otro texto que pueda ayudar a fundamentar la membresía bíblicamente. Bueno, tú decías algo. Hay palabras que no están en el texto, pero que nosotros las asumimos porque entendemos que como concepto están claras en la Biblia. Membresía es una de ellas. Aunque la palabra usted no la va a encontrar como concepto, el concepto de membresía, usted lo va a encontrar en todo el Nuevo Testamento. Yo estoy pensando, por ejemplo, disculpa que te interrumpa, estoy pensando, por ejemplo, en la palabra Trinidad. Es una palabra que no viene en la Biblia, sin embargo, la misma palabra, desde el punto de vista teológico, está definiendo algo que la Biblia misma muestra. Exactamente. Entonces, pasa lo mismo con membresía. Exactamente. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento nosotros vemos iglesias que están recibiendo cartas, ya sea para amonestar, ya sea para animar, y esas cartas están dirigidas a un grupo específico de personas. Eso es la membresía. La iglesia identificada dentro de un marco de personas. La pertenencia, es decir, esta persona pertenece a esta congregación. Cuando Pablo habla a los hermanos que están en la iglesia en Corinto, Pablo no está hablando a personas que no son conocidas, a personas que están dentro de un grupo que no se sabe quiénes son. Pablo está hablando a un grupo determinado de personas que forman la iglesia en Corinto. Y así pasa en toda la vida de la iglesia en el Nuevo Testamento. Cuando la Biblia habla acerca de la disciplina, por ejemplo, ¿cómo vamos a disciplinar a alguien que no es parte, que no está identificado, que no se somete a una iglesia? Membresía tiene que ver con identificarse, con pertenecer, básicamente eso. No sé si Adrián quiere asumir algo más. Yo quisiera decir que sí, debido también al pensar muchas iglesias, muchos líderes, que de alguna manera ya somos miembros de la Iglesia de Cristo al creer. Eso es una realidad. Somos parte de la Iglesia Universal, somos miembros de esa Iglesia Universal al creer. No significa ello que eso nos haga miembros de una iglesia local. ¿Por qué? Porque la iglesia local manifiesta de una manera visible, o debe manifestar de una manera visible a aquellos miembros de esa iglesia local que son miembros
realmente de la Iglesia de Cristo. Entonces se someten a ciertas características, a ciertos rasgos que les identifica como un miembro de esa iglesia. Y lo otro es que hay iglesias que comprenden un grupo de requisitos y otras iglesias no toman en cuenta. Y por eso que es bueno identificar quién es miembro de una iglesia y qué requisitos está cumpliendo. Y sobre todo la Biblia lo explica en varias ocasiones, como ustedes decían, pero no solo ahí. Desde antes de la formación ya, vamos a decir, clara o explícita de una iglesia a partir del Pentecostés. Cuando Jesús se refiere a sus discípulos en Mateo 18, en esta conversación donde están hablando sobre el perdón y demás, él incluso menciona la palabra iglesia y dice, más si vamos a leerlo en Mateo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si tú oyeres, has ganado a tu hermano, mas si no te oyeres, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Aquí está en el contexto de una disciplina, de una expulsión, de alguien que no ha comprendido la amonestación reiterada, incluso con testigos, y de la iglesia. O sea, ¿qué iglesia se refiere? Como una iglesia que va a sacar a alguien de su grupo si no es parte de ese grupo, si no es miembro de ese grupo, si no consta como parte de esa iglesia? ¿Cómo sacamos a alguien de donde no está? Hay un ejemplo en 2 Corintios 2, donde Pablo le dice a la iglesia de los Corintios que incluya, refiriéndose a una persona que había sido excluida de la iglesia, que lo incluyera a la iglesia. Entonces, es lo que tú decías. En ese ejemplo se ve también a dónde lo vas a incluir. Si no existiera este concepto de membresía, pues entonces no había necesidad de hablar en esos términos que estamos hablando. No, Primera de los Corintios trata esos temas y se enfoca porque precisamente es una iglesia donde había cierta situación de gente que no estaba manifestando una vida como creyente. Y es que la membresía de una iglesia va acompañada de un carácter que modela el miembro de esta iglesia. Es ahí el valor que tiene la membresía. Tú querías Yo también. quería decir algo respecto a eso. Ahí en Corintios, en 1 Corintios 5, en el último versículo de este capítulo, Pablo le dice a la iglesia: quita pues a este perverso de entre vosotros. El hombre que estaba con la mujer de su padre, él le dice que debía ser quitado si permanecía en ese estado. No estaba mostrando su fe, no estaba mostrando una vida fundamentada en la verdad. Entonces, era necesario ser expulsado, sacarlo de ser parte de la iglesia. Ahora, como decía Adrián en el capítulo 18 de Mateo, se podía tratar como un no creyente, pero ya no se podía tratar como un creyente, porque su vida no era consecuente con ser creyente, porque estaba viviendo de una manera inmoral, escandalosa, ofensiva, porque dice que ni aún se nombra entre los gentiles. Entonces Pablo dice: quita pues a este perverso de entre vosotros. Entonces habla de que no iba a ser parte. A partir de ese momento no iba a ser parte de la iglesia, de la congregación. Yo creo una cosa, Leniel, el listado, y ahorita tú hacías referencia a eso en la pregunta, el listado es la estrategia que la iglesia ha usado para saber quién es parte y quién no es parte. Pero cuando hablamos de membresía, lo que la Biblia nos dice es eso: quién es parte y quién no es parte de la iglesia. Y cómo manejar a este que está siendo parte de la iglesia y que está
viviendo de una manera que no es conforme a lo que el Evangelio enseña. Entonces, básicamente el listado es la estrategia de la iglesia, pero la membresía es eso. Yo soy parte de la iglesia de Jesucristo en Santo Espíritu. Y eso me identifica con la iglesia de Cristo. Eso para mí es lo que refleja realmente el concepto de membresía y lo que yo veo en la Escritura. Y que es importante anotar que no es lo mismo ser miembro que ser visitante de una iglesia. Puedes visitar la iglesia y no cumplir con los requerimientos, con el compromiso de ser miembro de una iglesia. Y el trato es diferente. El trato es diferente. La ordenanza del resto de los miembros de la iglesia a alguien que es miembro son ordenanzas diferentes a las ordenanzas que el trato que lleva a alguien que es tomado por gentil o publicano, alguien que ha sido expulsado o alguien que no es miembro de la iglesia. No significa ello en trato de amor ni nada de eso, pero no participa de ciertos derechos o de ciertas responsabilidades que tiene el miembro de la iglesia. Esa es otra pregunta también que yo creo que es importante hacer aquí en esta conversación que estamos teniendo acerca de la membresía. Y que la pregunta fuera, ¿por qué entonces es importante la membresía? Tú estabas adelantando algo ya con lo que estabas diciendo. Yo estaba diciendo que la membresía es compromiso. Y no estamos hablando, como tú decías, de una persona que está visitando la iglesia o que un día fue y esta persona no va, asiste a la iglesia todos los domingos, ni tampoco tiene comunión con la iglesia, pues entonces es una persona que aún no está comprometida con la iglesia. Pero yo quiero que pensemos ahora y hablemos acerca del valor que tiene la membresía. Porque ya, por lo que hemos dicho hasta aquí, la membresía es bíblica porque la Biblia está mostrando que los creyentes viven en comunidad, los creyentes practican la palabra de Dios en la iglesia. Por lo tanto, esa es la membresía. No es que la membresía tiene que ser bíblica porque venga la palabra o porque la Biblia tenga que hablar de un listado, eso forma parte de la estrategia que la iglesia ha tomado, sino que la membresía es bíblica porque la membresía es compromiso con la iglesia, es vivir practicando la palabra de Dios en la iglesia. Pero ahora quiero que hablemos por qué es importante. ¿Por qué alguien que es creyente tiene que considerar la membresía como algo importante para él? Quiero que respondamos a esa pregunta. Creo que el considerar la membresía como algo importante nuevamente nace en la misma palabra del Señor. En el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, hay una recomendación, incluso una exhortación y una orden a no dejar de congregar. Incluso el texto dice como alguno tiene por costumbre. Y el estímulo que usa el escritor de Hebreos es que el día del Señor se acerca. ¿Cuánto más cuando el día del Señor se acerca? Creo que los tiempos que hoy estamos viviendo muestran que el día del Señor se acerca. No sabemos cuándo, pero el día del Señor se acerca. Y la iglesia está llamada, desde aquel entonces y más ahora, a congregarse, pero a ser parte de esa iglesia en la que se congrega. Creo que cuando pensamos en congregarnos, en formar parte de un grupo que se alimenta del Señor, que nos estimulamos a las buenas obras unos a otros, no puede ser una opción para un cristiano. Eso no puede ser una opción ni una variante. Es una necesidad. Debe ser parte de su estilo de vida. Y no solo por lo que pueda recibir, sino por lo que va a aportar y cómo va a ser parte de eso como un miembro, como un cuerpo. Y cómo un cuerpo va a estar desarticulado del resto cómo un miembro va a estar desarticulado del resto del cuerpo. Era lo que hablábamos en el programa anterior. Si la iglesia, la identidad de la iglesia está en que es un cuerpo, si la iglesia es casa de Dios, ¿de qué manera entonces un creyente no va a ser parte de la iglesia? Ese creyente tiene que ser parte de esa familia, de esa casa, como también se le llama a la iglesia familia. Ese creyente tiene que ser parte de ese cuerpo, tiene que ser un miembro del cuerpo. Que a veces el temor es al no comprometerse. O sea, yo temo no ser miembro de una iglesia porque no quiero compromiso. No lo digo quizás
pero muchos miembros o muchas personas no temen al compromiso, al tener que servir a otros, al tener que... Pero ¿qué es eso la iglesia? Eso es la iglesia. Entonces, cuando llamamos a alguien a percibir o a notar el valor de la iglesia, el valor de la membresía de la iglesia, estamos viendo que eso no lo hacemos porque queremos que sea bueno para la persona solamente. Queremos que es su necesidad del verdadero creyente ser miembro, formar parte y comprometerse, no solo con las personas, sino sobre todo con Dios, a vivir en comunión, en comunidad. Yo quería abundar algo también, es que un club, por ejemplo, las personas se integran al club voluntariamente porque simpatizan o comparten algo. Pero en cuanto a la iglesia, aunque compartimos algo, no es algo voluntario, no. Cuando uno cree en Jesús, también tiene que no solo querer a Jesús, sino querer la familia de Jesús. Entonces, la iglesia, como vimos en otro programa, la iglesia la instituyó Jesucristo. Es una institución que Dios ha puesto y una institución que tiene autoridad. Y los creyentes, los que profesan y han creído verdaderamente son parte de su iglesia universal. Pero esa iglesia universal, como vimos, se manifiesta localmente. Si la persona de verdad ama a Cristo, debe comprometerse con la familia. Y algo que estuve leyendo, un libro que habla sobre la membresía, el 9 de Marcos, habla de que no es ser parte de la iglesia, sino someterse a la iglesia. Porque la iglesia es una institución con autoridad, que Dios le dio autoridad. Todo creyente que ha creído en Jesús, que ama a Jesús, debe someterse a su iglesia. Porque Jesús la instituyó y tiene la autoridad de Jesús. Entonces, no solo es algo que nos beneficia y que necesitamos, sino que es algo que es consecuente con nuestra fe. Porque al creer en Jesús, Jesús ha constituido su iglesia, su cuerpo, que se manifiesta localmente, entonces tiene que haber un compromiso. Un compromiso de recibir el bautismo de esa iglesia, de recibir la cena de esa iglesia, de recibir la supervisión de esa iglesia, el discipulado de esa iglesia, pero también un compromiso de aportar y someterse a esa iglesia. Porque la fe incluye eso. Si no solo yo creo y soy salvo y voy a la gloria, no. Yo creo y ahora dice ahí mismo la Real Comisión dice que Jesús, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y enseñándole que guarden todas las cosas. Ahora, ¿en qué contexto nosotros aprendemos a guardar todas las cosas? En el contexto de la iglesia local, en ese ser parte de esa iglesia, de ser miembro, de estar comprometido, donde allí recibo la instrucción de los ancianos, recibo la edificación, el ánimo, la amonestación de la iglesia. Pero si yo no me hago parte de una iglesia, no estoy comprometido, no estoy bajo la supervisión de ancianos y pastores, entonces yo no voy a aprender a guardar todas las cosas. Entonces, eso es algo importante que debemos tomar en cuenta. Que nosotros, todo verdadero creyente, debe comprometerse con la iglesia para poder guardar todas las cosas que Jesús ha mandado. En el contexto de una iglesia local, Pablo está hablando a la iglesia en Éfeso, y en el capítulo 4, recordemos con un texto muy conocido, él les habla acerca de la unidad, y habla de ciertos temas acá. Pero ¿cómo empieza Pablo? Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. ¿Cómo uno anda de una manera digna de esa vocación con que fuimos llamados? ¿Cuál es la vocación a que fuimos llamados? Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo,
un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. O sea, este texto nos muestra con claridad que la vida en comunión de la iglesia es fruto de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Es consecuencia de eso. Y no puede haber otra consecuencia que no sea esa. Guardar esa unidad en el Espíritu. Y él es el contexto, Pablo habla de una iglesia, precisamente una iglesia local, que debe guardar esa unión, esa comunión. Esto tiene que ver con la autoridad de la iglesia. ¿En qué sentido tiene que ver? El tema de la autoridad. Es decir, hasta dónde la iglesia tiene esta autoridad de decidir quién es miembro, quién no es miembro. Hay una cosa que tiene que ver con eso. También leí esto en un libro, porque lo ilustra muy bien, que la iglesia local viene siendo como una embajada. La embajada de Cuba, por ejemplo, en Rusia, representa a Cuba dentro de ese país. La iglesia es una institución que Dios creó. La iglesia representa el reino de Dios. El reino de Dios que se va a manifestar más plenamente en el futuro. Pero la iglesia es como una embajada del reino que se va a manifestar plenamente en el futuro. Entonces, la iglesia no es la que hace que una persona sea creyente o no. Igual, una embajada no determina si una persona es cubano o es norteamericano, pero sí la embajada de un país en otro país puede confirmar quién es ciudadano de ese país y quién no. Y puede ayudarle en todos los trámites, todas las cosas. De igual manera, la iglesia representa el reino de Dios en el presente. Entonces la iglesia, ¿ahora qué hace? Confirma quiénes son seguidores de Jesús, quiénes pertenecen al reino de Jesús, y supervisa y moldea a esas personas. Entonces, la iglesia ahora tiene esa autoridad porque Jesús se la delegó. Entonces la iglesia ahora, por la profesión que hace la persona, por la actitud hacia Jesús, la actitud hacia su palabra, la actitud hacia los demás creyentes, la iglesia entonces, si la persona profesa arrepentirse como han hecho ellos, creer en Jesucristo, recibir su palabra, y ahora se acerca a la iglesia y se dedica a Dios, lo tomamos como un miembro. Y si esa persona quiere vivir en comunión, quiere vivir sometido a esa iglesia, a la guía de esa iglesia, es un miembro. Ahora, si la persona sin arrepentirse, sin querer cambiar su estilo de vida, sin creer en la verdad acerca de Jesucristo, quiere ser parte de la iglesia no debe aceptarlo, porque estaría aceptando evidentemente un no creyente. O sea, la iglesia tiene la autoridad dada por Jesucristo de recepcionar a aquellos que, de acuerdo al discernimiento y a la sabiduría que puede tener la iglesia, se ve que es alguien que ha creído y que de verdad quiere vivir para Jesús. Podemos decir entonces que hay requisitos para aceptar un miembro de la iglesia. Yo creo que más enfocando, yo creo más en la autoridad de la iglesia, creo que enfocando en cómo la Biblia describe a un cristiano. Yo creo que la autoridad de la iglesia radica en ver cómo la Biblia define o describe a un cristiano. Y ese es el marco que tiene la iglesia para decir, esta persona es creyente, es parte de la iglesia, es miembro de la iglesia, y esta persona, Ángel decía ahorita, una persona que no ha creído en las verdades de la Biblia, una persona que no se identifica con Cristo, no cree en el sacrificio que Cristo hizo por ella. Y que no manifiesta evidencia de ser un creyente. Exacto, está descalificada. Y la iglesia en este proceso, y por eso digo que más que la autoridad de la iglesia es lo que la Biblia dice, porque ahí la iglesia no tiene autoridad para asumir a esa persona, sino que la iglesia debe someterse
a la verdad de la Escritura, a cómo la Biblia nos muestra un creyente. ¿Qué es un creyente? Bueno, cómo la Biblia muestra un creyente. Un creyente que está viviendo, en primer lugar, que cree en que Jesucristo murió por él, que se reconoce pecador y que también asume, por supuesto, un compromiso con esa verdad que Jesucristo revela y que quiere vivir bajo esa verdad y que quiere formar parte de un grupo de creyentes que viven esa verdad y que quieren de alguna manera manifestar al mundo esa verdad. Yo creo que la autoridad está en la Escritura y la iglesia funciona o trabaja basado en esa verdad que está en la Escritura. No puede desestimar esa verdad, y Ángel lo mencionaba, ¿no? Y la manera en que la iglesia tiene para decir sí o no es la Escritura, es la base de la Escritura. Ahora, volviendo a la pregunta, ¿hay requisitos? ¿Podemos decir que hay requisitos para aceptar a alguien como miembro de la iglesia? El caso es lo que decía Andy. Entonces, ¿cómo nosotros determinamos con autoridad quién puede o no ser miembro? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, cuando nos sometemos a la autoridad de Cristo que está en su palabra. La palabra da esos requisitos. La palabra apunta a cómo se debe ver un miembro. La palabra apunta a quienes eran recibidos en el contexto de la iglesia, de los hechos y en las cartas. Quienes eran recibidos como miembros y quienes eran expulsados de esa membresía. Entonces, si ya la palabra nos da esa línea, creo que sí existen esos requisitos. Lo que debemos es someternos a ellos, lo que dice la palabra, y actuar en base a eso. El error está cuando nosotros queremos, como iglesia, dictar a nuestro gusto quiénes o no pueden ser parte. No es nuestro gusto, no es nuestro deseo, no es el somatotipo que queremos como un equipo de fútbol o de... No. Nosotros tenemos la palabra del Señor, nos sometemos a ella y a los requisitos que esa palabra presenta. Yo te diría que como dos requisitos para aspirar o para aceptar a un miembro de la iglesia, yo te diría, aparte de creer, ese es el fundamento. Ese es el primero. Ese es el fundamento. Pero además de eso, yo diría que un estilo de vida que demuestre realmente que Cristo mora en su corazón y que Él ama la palabra y que Él ama vivir por la palabra. Y el otro es un compromiso con la iglesia local. Yo me estoy anexando, adhiriendo a un grupo de creyentes con los cuales yo me voy a comprometer. Yo voy a invertir mi vida en ellos la van a invertir en mí. Y yo creo que si este punto del compromiso no está, no hay razón para aceptar o para buscar la membresía de esa iglesia. Yo creo que estos dos puntos son fundamentales, repito, partiendo del punto de que es creyente la persona. Pero vivir la fe de la manera en que la propia Escritura nos reta a vivirla, nos llama a vivirla, y comprometerme con este grupo de creyentes que va a ser ahora mi iglesia local. Yo soy parte de una iglesia universal, pero yo soy parte de una iglesia local. Y yo necesito comprometerme con esa gente que está ahí, que son mis hermanos y a los cuales yo tengo que servir, a los cuales yo voy a amar y de los cuales yo voy a recibir también. Como decía Ángel ahorita, amonestación, ánimo, pero yo tengo que estar comprometido con ese grupo de creyentes. Yo creo que para mí son la base. Eso es muy interesante porque hago la pregunta de los requisitos porque quizás haya algún hermano o alguna persona que esté viendo este video y entonces pueda decir, pero bueno, esto que me están diciendo que yo tengo que hacer es algo extraordinario, es algo que, y como ustedes mismos han dicho, es algo que la Biblia dice, que todo creyente debe practicar y debe hacer. Ahora, también es interesante que dentro de los requisitos está el compromiso, porque, por ejemplo, puede haber una persona que piense que asistir, congregarse con la iglesia, es algo que puede... La Biblia dice que tengo que congregarme, pero yo puedo faltar un domingo, puedo faltar otro, y es algo que puede llegar a ser algo secundario. Y el texto que tú citabas ahorita de Hebreo está mostrando que no es algo secundario. Pero así hay muchas cosas que hay veces que los creyentes pudieran tomar a la ligera, y eso lo que hace es alejar a los creyentes del compromiso
Entonces yo creo que es muy importante apuntar eso, muy importante apuntar que está lo que un creyente debe vivir de acuerdo a la palabra y está también comprometerse con su iglesia local en lo que él debe vivir, en servicio, en amor, en practicar todas estas cosas. Hay algo también relacionado con la cena del Señor. Es posible que, estas son preguntas que alguien pudiera hacerse, alguien que esté viendo este video. ¿Es posible practicar la cena sin ser miembro de la iglesia? En cuanto a practicar la cena o la comunión, hay diferentes posturas. Tenemos que asumir que en cuanto a este tema incluso que estamos hablando, hay posiciones, no diría que todas sanas, pero hay posiciones diferentes en cuanto a este tema. Hay una posición más abierta de iglesias que reciben y toman la cena todo tipo de personas que esté asistiendo al culto o a la reunión en ese día. Hay otra posición que plantea que es más cerrada, comunión cerrada, que dice que solamente pueden tomar la cena aquellos que son miembros de esa iglesia. Nosotros creo que estamos en un punto más intermedio en el sentido de que sí creemos que deben ser miembros los que tomen la cena, pero quizás pueda haber un hermano de visita de otra iglesia, de una iglesia de sana enseñanza, un hermano que además es fiel y miembro de esa iglesia activa, Que sea miembro de otra iglesia, pero que está visitando por razones de viaje, las que sea, y ese día está visitando la iglesia, estamos compartiendo la cena, creemos que pueda participar de ella. Yo creo, en mi caso, que somos de congregaciones diversas, no somos de la misma congregación. En mi caso, yo veo como ortodoxo, decirlo de alguna manera, el proceso de la comunión tanto cerrada, hay iglesias que lo tienen, son iglesias de sana doctrina, y ellos han estipulado que solamente cuando ellos se reúnen para recordar el sacrificio del Señor, las personas que son parte, miembros de su iglesia, pueden participar de este acto. Yo no lo practico de esa manera en nuestra iglesia en lo personal, pero creo que es una manera que pudiera ser correcta. Y la manera que decía Adrián es la nuestra también, ¿no? Nosotros creemos que la cena, o lo practicamos así, la cena, todos los que forman parte de la membresía de la iglesia, una plena comunión, es decir, no están en medio de un proceso de disciplina, participan de la cena y además hermanos que también están en esa misma condición, que son miembros de una iglesia también sana, y nos están visitando por cualquier concepto en ese momento. También les invitamos a que participen con nosotros a tomar la cena. En nuestro caso, entendemos que no es ortodoxo ni sano la otra postura que Adrián mencionaba, que es la comunión abierta. No practicamos la comunión abierta ni entendemos que es una posición sana. Y yo creo que, bueno, lo dejo claro desde mi punto, ¿no? Es mi percepción, porque sé que hay hermanos que van a estar viendo este video, o sea, sé que hay hermanos de nuestras propias congregaciones que van a estar viendo este video. Y yo creo que en nuestro caso es bueno que los hermanos nuestros entiendan cuáles son las posturas y cuáles son las posturas que nosotros entendemos, o que yo entiendo que son ortodoxas. Y bueno, no sé mis hermanos, en el caso de Adrián y de Ángel, cuál sería su posición con relación a esto, ¿no? Pero la posición nuestra como iglesia es esta. Posición cerrada y lo que se llama como posición cercana, pero nunca estaríamos de acuerdo con una posición abierta. No, es que, por ejemplo, si hay personas que no son miembros, aunque profesen, no son miembros porque no han querido comprometerse con la iglesia o están en el proceso de integrarse. Todavía no están en comunión, no hay un compromiso. Entonces, la cena del Señor está resaltando ese mismo compromiso, esa misma unidad. Eso no sería consecuente. No, y no solo eso, la comunión abierta va más allá.
Estamos hablando de los incrédulos que Por eso. están participando de la reunión en ese día. Y cuando la Biblia habla de que hay que discernir el pueblo, un creyente y un creyente que toma en serio a Jesús. Entonces, si alguien no está comprometido con la iglesia o no es creyente, no valora a Jesucristo. Ahora, el caso del miembro de la otra iglesia que está visitando, sí puede tomar la cena. Y porque, por ejemplo, un pastor amigo que viene, un miembro que conocemos, No alguien desconocido. alguien desconocido sería Sería un riesgo. Nosotros lo hacemos. Ahora, nosotros creemos también en la responsabilidad que esa persona tiene. Claro. ¿Ok? No asumimos nosotros la responsabilidad.Nosotros invitamos y lo que sí hacemos es que ponemos las pautas. ¿A quién estamos invitando? ¿Ok? Nosotros estamos invitando a los miembros de la iglesia a plena comunión con el Señor, con la iglesia. Y lo decimos abiertamente y claramente. Si hay algún hermano de una congregación de doctrina sana y que está a plena comunión, nosotros le invitamos a tomar la cena. Ahora, si hay un hermano de otra iglesia que por cualquier motivo está en disciplina y ellos deciden tomar la invitación de tomar la cena, nosotros, la escritura dice bien claro que ellos están tomando juicio. No, y la Biblia a veces prueba eso. Exacto, Sí, hay una responsabilidad personal. personal. Uno como pastor, como iglesia, tiene una responsabilidad, pero cada creyente tiene una responsabilidad. Entonces, es bueno tener las pautas claras, que la iglesia las conozca, pero a la vez que cada persona es responsable. Bueno, hasta aquí hemos hablado de la membresía desde el punto de vista bíblico. Hemos dicho que la membresía es bíblica porque lo que la membresía está diciendo es que los creyentes cuando se comprometen con la iglesia deben vivir de acuerdo a la palabra de Dios y tener un compromiso con esa iglesia local. También estuvimos hablando acerca de la importancia de ser miembro de la iglesia y pusimos el ejemplo de la cena. Ahora quería hacer otra pregunta relacionada con la membresía. ¿Cómo aplicar la membresía en la iglesia? Primeramente, entender que es un proceso. Por ejemplo, y también eso varía en dependencia de la iglesia a la que estamos sirviendo. Diferentes situaciones y diferentes iglesias en las cuales podemos llegar a servir. Si usted llega a una iglesia que está en formación, una iglesia que apenas está comenzando, donde no hay nadie que sea miembro aún, donde se ha evangelizado, hay un grupo, están formándose, es diferente a una iglesia que quizás ha corrido durante un tiempo, no tiene clara la membresía, pero ya hay un desarrollo. También puede ser el caso de una iglesia donde no se haya enseñado la membresía, pero se asumen como miembros y tienen un listado. Entonces varía en dependencia, pero sí creo que todo va acompañado, en primer lugar, de enseñanza sana. Comenzar a enseñar estas verdades, profundizar, que la iglesia pueda ver en los textos de la palabra que eso es verdad, antes de implementar nada. Porque la iglesia, al percibir a lo que Dios les está llamando como iglesia, entonces valore la necesidad de tener entonces una membresía. O sea, bajo un estudio del liderazgo, bajo un entendimiento ya de la palabra, cuáles son aquellos requisitos y demás, elaborar un pacto de membresía, elaborar requisitos que deben tomar en cuenta como iglesia a la hora de tomar esa decisión y que alguien sea miembro de la iglesia, rectificar quizás algunas cosas. Todo va en dependencia de la iglesia y cuánto ha avanzado en cuanto a ese tema. Mira, Lenny, yo creo que hay dos luchas. La membresía de la iglesia o cómo hacerlo de una manera correcta es algo difícil. Si somos sinceros, es algo que lleva realmente oración, que lleva realmente estudio y donde muchos no se han puesto de acuerdo. Viene siempre la pregunta a la mente. Las personas llegan a ser miembros de la iglesia o la puerta para ser miembro de la iglesia es el bautismo. Yo puedo estimar el bautismo y la membresía como dos elementos separados. Estas son yo creo que las dos preguntas
más clásica, decirlo de alguna manera, que muchos se tratan de responder y cada una de las variantes tiene sus incógnitas. ¿Qué la Biblia dice con relación a esto? ¿Qué contexto tenemos nosotros, por ejemplo, en el libro de los Hechos, que yo creo que debemos tomar en cuenta? Porque si vamos al libro de los Hechos, muchos dicen, bueno, en el libro de los Hechos lo que yo puedo ver es que las personas se bautizaban y se añadían. Ahora, el contexto del libro de los Hechos es un contexto igual al contexto de Santi Espíritu en el año 2022. Llamarse miembro o ser parte de una iglesia significa lo mismo ante la sociedad hoy. Yo creo que hay muchas incógnitas que nosotros nos estamos respondiendo todavía y en las cuales no siempre estamos de acuerdo. Algunos dicen sí, el que se bautiza es miembro, pero después después nos encontramos con el dilema de que tenemos un pacto, de que tenemos ciertas cosas que le estamos pidiendo a esa persona. Cuando tú dices pacto, ¿a qué te refieres? Cuando yo digo pacto, básicamente, y esto tampoco está en la escritura, ¿no? Pero es algo que la iglesia o muchas iglesias han tomado como figura de lo que se espera que un miembro de la iglesia haga o se comprometa. Y eso básicamente es a lo que se llama pacto. Y el compromiso ya materializado. Exacto. Ahí, escrito. Básicamente es ese compromiso dado en lineamientos, en cosas a las cuales la iglesia espera y aspira que ese miembro se comprometa. Ahora, muchas veces nosotros estamos también en la disyuntiva cuando yo voy a bautizar a una persona. La persona se bautiza desde que profesa la fe. Sí, la persona se bautiza en ese momento, pero en ese momento la persona está lista para asumir todo este compromiso que yo como iglesia tengo definido para un miembro de la iglesia. Entonces, yo creo que es algo complejo, no es algo que está bien definido la manera de implementarlo. Y yo creo que ha sido un reto para cada uno de nosotros. En el caso nuestro, nosotros no bautizamos a la persona desde que hay una profesión verbal de fe. Nosotros tenemos un tiempo donde esperamos ver esa profesión de fe verbal de alguna manera en la vida o en la expresión práctica de esa persona. No estamos diciendo que esperamos que esa persona llegue a un nivel de madurez, no estamos buscando una madurez, pero sí estamos buscando lo básico que el pacto de membresía está requiriendo. Entonces, esa es la manera en que nosotros lo estamos expresando, o en la manera en que nosotros como iglesia estamos funcionando con relación a la membresía. Pero yo sé que esto es diferente, esto es diverso en muchas de las congregaciones y quizás Ángel o Adrián tengan otra manera de hacerlo, de expresarlo como iglesia. Pero esta es la manera en que nosotros, después de valorar muchas cosas, después de mirar otras iglesias que han caminado mucho más que nosotros, lo estamos haciendo. Ángel, si quisiera... Pero quisiera decir dos cosas. Lo primero, en cuanto a este proceso de aplicarlo, es un nuevo creyente. Un nuevo creyente, una persona particular. El lineamiento que yo sigo con esto es tampoco bautizar inmediatamente. Yo creo que muchas personas vienen a veces en un contexto totalmente sin ninguna base escritural, ¿no? Así como los creyentes ahí de Hechos 2 eran judíos, conocían la palabra de Dios, conocían que había un Mesías que iba a venir, la esperaban, había conocimiento, había instrucción, solamente que ahora creyeron en Jesús y a muchas cosas tomaron su lugar. Sin embargo, ahora mucha gente que viene a la iglesia no conoce el Antiguo Testamento, no tiene ningún trasfondo, es un mundo totalmente desconocido. Entonces, yo creo que esas personas nuevas necesitan entender qué es la fe, necesitan entender en qué han creído
y tener seguridad de que han creído para que su bautizo sea un bautizo verdadero, que expresen públicamente que en verdad han creído. Y también qué se espera de ellos. También se debe demostrar qué se espera de ellos por ser creyentes, cuál es el compromiso que han de tener. Pero ese es el proceso antes, para ya inmediatamente que se bautice. Es porque esa persona ha mostrado creer, ha mostrado que ha entendido, ha mostrado que quiere vivir hacia lo que dice la palabra de Dios y que se quiere comprometer con la iglesia. Entonces, sí creo que ahí el bautizo y ser miembro es juntos, pero después de ese proceso. Después del proceso que la persona se ha expuesto a lo que es la fe cristiana, qué es lo que es un creyente y qué es lo que se espera de un creyente y cuál es el compromiso con el que se va. Después de eso, lo bautizamos y así es Dios. Ahora, si la persona no entiende la fe, no la acepta, si la persona no quiere, no muestra inclinación hacia la obediencia a la verdad, o no quiere comprometerse con la iglesia, no lo bautizamos. Porque aunque profese ser creyente, pero no quiere comprometerse con la iglesia, bueno, que busque otra iglesia para que no pueda comprometerse, pero si no quiere comprometerse con esta iglesia, no lo vamos a recepcionar. ¿Para qué iglesia vamos a recepcionar? Es algo que yo no le veo. Si en verdad lo vamos a bautizar es porque profesa creer y se va a comprometer. Ángel decía algo, por eso yo le hablaba ahorita del contexto. En el capítulo 2 de Hechos, en el versículo 5, dice así: en esa ocasión había judíos devotos. Entonces, o piadosos, dice otra versión. Entonces, eso tiene mucho peso. Y a veces nosotros pensamos que el contexto de Hechos 2 es el mismo contexto nuestro. Y no es el mismo contexto nuestro. Incluso Sí, alguien pudiera pensar, ya creyeron y empezaron a vivir de esa manera que está diciendo al final del capítulo 2, pero realmente ellos ya eran... algo interesante en la historia de la iglesia, por ejemplo, Agustín estuvo 3 años siendo catequizado, siendo enseñado. Ahora, yo creo que eso va más allá. No creo que 3 años, pero sí creo que se debe instruir en los fundamentos, en lo básico de lo que se espera y el compromiso. Adrián, tú querías decir algo. Incluso el ejemplo del etíope que muchas veces se usa. El etíope estaba estudiando la palabra de Dios. Era un estudioso de la palabra de Dios. Era un prosélito, un estudioso del Antiguo Testamento. Específicamente cuando Felipe se encuentra con él, está estudiando el libro de Isaías. No es alguien que desconoce la fe, no es alguien que desconoce, vamos a decir, los fundamentos judíos de lo que es Dios, de lo que es el bautismo y demás, de muchas cosas que hoy son cosas que, como decía Ángel, están a años luz de la gente a las que estamos recibiendo en nuestras iglesias, porque visitan nuestras iglesias. Y yo creo que sí hay que tomar un tiempo. Lo que ese tiempo creo que es previo al bautismo, como decía Ángel. Ya después que una persona está comprometida y entiende, o sea, una persona ha entendido estas cosas, estas verdades, y acepta el reto y ya de verdad ha creído y quiere asumir este reto, pasa bautizo y compromiso a la vez. Porque, yo quería hablar algo más, pero en cuanto a aplicar la membresía, no a nivel personal, sino en un caso específico. Y quiero un poco que hablar de mi realidad. La iglesia en la cual pastoreo, la cual dirijo, es una iglesia que los creyentes, el núcleo central, la mayoría, como parte de un proceso de estar en diferentes lugares como iglesia. Nos fuimos a un lugar y yo dirigiéndola como su pastor. Y la gran mayoría de ellos estaban en una lista de membresía. Pero en todo este tiempo, por no ver el valor total de la membresía, no se ha tomado muy en serio eso. Pero al ser expuesto a la palabra de Dios, a la enseñanza del valor de la membresía, del valor de la iglesia, he comprendido esto y entonces, como pastor, he querido establecer bien la membresía. Y para eso hemos procurado seguir un proceso que primero que todo empezó en las convicciones.
por lo menos en este caso mía y algunos otros que sirven junto conmigo, como tú. Eh, el punto es que primero que todo hemos tratado y procurado enseñar a la iglesia acerca de que la membresía es bíblica, que es algo que es necesario. Y ahí, bueno, hablamos algunas cosas que ya dijimos y otras que no. Por ejemplo, que hay personas que atacan la membresía, pero que la membresía, por ejemplo, no lo dice el texto, pero, por ejemplo, se manda que los pastores cuiden a la iglesia, que el Espíritu Santo los puso a ellos a cuidarla. En Hechos 20:28, hablando de los ancianos de la iglesia de Éfeso, dice que el Espíritu Santo los había puesto a ellos como obispos, para que la supervisaran y la cuidaran. Entonces, los pastores tienen que cuidar una iglesia específica. Ellos saben quiénes son, a quién tienen que cuidar. Entonces, ¿cómo sabemos a quién tenemos que cuidar? Con los miembros, con los que están comprometidos, con los que son parte de esa iglesia y están juntos. Pero además, también dice que los pastores velan por esas personas. Por el alma. Y que, por las almas de esas personas, y que esas personas tienen que dar, el pastor tiene que dar cuenta por esas personas. El pastor tiene que saber por quién le va a dar cuenta. Por los creyentes, por los que profesan, pero de esa iglesia local específica. Entonces estuvimos introduciendo y hablando varias cosas acerca de eso. Pero también hemos querido también exponerlo. Estamos también exponiendo primero a Timoteo, que habla del valor de la iglesia, de los líderes de la iglesia, del compromiso, de la importancia de la verdad en la iglesia. Y estamos tratando de que la realidad de la iglesia, el valor de la iglesia lo tenga claro. Y así hemos seguido otros lineamientos como levantar la expectativa de lo que es un cristiano. Porque muchas veces un cristiano es alguien que cree. Un cristiano es alguien que se arrepiente de sus pecados, cree, pero que vive ahora para ser como Cristo. Y vive sirviendo a otros, vive predicando a otros. Entonces, estamos resaltando eso. Y ha sido un proceso. Queremos empezar. Ya tomamos un pacto como ejemplo, el pacto de 9 marcas como ejemplo. Lo imprimimos, buscamos textos que mostraron apoyo a cada parte y lo entregamos a la iglesia para que la iglesia tenga una idea de qué es lo que se espera de un miembro. Y en ese pacto no hay exigencias altas, es la exigencia, lo básico de un creyente. de un creyente. El compromiso básico que un creyente debe mostrar. Entonces, y la idea ahora es entrevistarnos con todos los creyentes y ver si en verdad profesan ser creyentes, si en verdad quieren comprometerse con la iglesia, si en verdad quieren afirmar ese pacto y vivir de una vida consecuente con lo que son. Pero no de manera, vamos a decir, general, sino específica con la iglesia que pastoreamos. Ese es un proceso que estamos desarrollando, que creemos que requiere tiempo, requiere paciencia, requiere clarificación, oración, como decía Andy ahorita, y a la vez seguir estudiando, meditando, porque no todo está claro. Ahora, sí está claro, y es algo que yo tengo claro, los verdaderos creyentes deben estar comprometidos con Dios. Y la membresía y el pacto de membresía que afirma es una evidencia de ese compromiso. Entonces, creo que es algo bíblico, creo que es algo necesario y por eso es que oro y trabajo para implementar. Bueno, hermano, y para ir concluyendo el tema de la membresía, quisiera que estuviéramos hablando de un ejemplo que pudiese ilustrar cómo se materializa este tema del compromiso del creyente con la iglesia. Si alguno pudiera poner algún ejemplo de cómo ver esto más real. El tema del compromiso del creyente con la iglesia. Por ejemplo, estaba pensando en el tema de las personas que van a trasladarse de un lugar a otro. Si es necesario que estas personas
tengan que consultar con algún líder, con un hermano maduro en la fe, si es necesario que la persona, el creyente, tenga que consultar esto. Si esto puede repercutir en algo en la iglesia, puede afectar en algo a la iglesia, el hecho de que un creyente tenga que trasladarse, pueda ser por mudarse, pueda ser por alguna situación que tenga. Tiene algo que ver este ejemplo con el compromiso con la iglesia. Bueno, Lenier, estamos hablando que todo creyente que cree en Jesucristo debe comprometerse con su iglesia, con su familia. Ya tú eres parte de una iglesia, estás comprometido, eres miembro, sirve, recibe la supervisión, el discipulado, el ánimo de la iglesia. Ahora, la vida es dinámica, ocurren cosas, hay cambios, por diversas causas, a veces que hay que trasladarse, hay veces que son causas necesarias, por ejemplo, para cuidar a un familiar o de diferentes índoles. Hay cosas que hay que hacer, porque es una necesidad, hay otras que son más opcionales, pero una persona comprometida con la iglesia, que ve el valor de la iglesia, que es miembro de la iglesia, antes de tomar una decisión de ese tipo, sería bueno que consultara con la iglesia, que compartiera con la iglesia, que la iglesia orara por esa decisión y que la persona tomara en cuenta que lo que va a hacer tiene implicaciones y que es necesario que cuando se traslade a la iglesia sana, donde él también pueda seguir siendo miembro y seguir viviendo como un creyente comprometido que está sirviendo a otros y recibiendo el cuidado de otros. Porque hay que tomar en cuenta eso, porque nosotros mismos conocemos personas, yo conozco personas, recientemente hablé con alguien que por estar en un lugar buscando beneficios materiales, no se puede congregar, porque tiene problemas para conectar con esa cultura, con el idioma, entonces hay veces que esas cosas afectan. Afectan no si la persona es salva o no. Creemos que puede pasar que un verdadero creyente, un hijo de Dios, no sea miembro de una iglesia, no esté comprometido con una iglesia. No es lo ideal, no es lo más saludable para su vida, pero puede pasar. Pero antes de tomar decisiones que de otra manera nos beneficiarían, humanamente hablando, hay que tomar en cuenta si vamos a poder vivir más como Dios quiere que vivamos. Si en ese lugar, si en esas condiciones vamos a tener la oportunidad de seguir siendo miembros activos, miembros de una iglesia sólida y poder vivir la verdad de ser miembro, la realidad, esto que Dios quiere, ¿eh? Porque cuando vemos por ejemplo la palabra de Dios, Aquila y Priscila, lo vemos que estaban en Corintio con Pablo involucrados, pero vemos que después siguieron con Pablo y se quedaron en Éfeso y después estaban involucrados a tal punto que cuando Apolos habló y no habló claramente, sino habló completamente el mensaje, ellos lo llamaron y le explicaron más claramente el mensaje. Vemos que eran personas con un enfoque en estar comprometidos con la iglesia. Ese debe ser un ADN de cada creyente. Cada creyente debe pensar que Dios quiere que sea miembro, que esté comprometido, que esté activo. Entonces, ahora si tú estás activo, debes tomar en cuenta a los demás antes de tomar una decisión. Debes consultar, debes pedir oración. Y a la vez ir pensando hacia el lugar si hay posibilidades de seguir viviendo eso. Porque de lo contrario, tu vida en vez de avanzar puede tener un retroceso. Entonces hay que tomar en cuenta eso.
Bueno, muchas gracias entonces por lo que hemos hablado aquí. Yo estoy seguro que va a ser de provecho para los que van a ver este video, como el anterior. Y esperamos que puedan continuar viendo estos videos sobre esta serie de la iglesia. El próximo video que queremos hacer trata de la disciplina bíblica. Así que queremos entonces también invitarles a que puedan verlo. Y invitarlos a ustedes también que sigan participando en el programa, que sigan aportando más de la verdad de la palabra de Dios, porque nosotros creemos que la verdad de la palabra de Dios, el mensaje de la palabra, es el mensaje que transforma, es el mensaje que cambia vida y es el mensaje necesario para todos aquellos que van a ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo, que van a ser parte de su iglesia, y por eso estamos invitando al próximo video que vamos a tener. Si este video ha sido de bendición para usted, puede apoyar este ministerio dándole like, suscribiéndose y activando la campanita para recibir contenido como este y también compartiendo este material con sus amigos. Es nuestro deseo que Dios le bendiga.